Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a otro encuentro aquí en Dios con nosotros a través de Red Guaraní, el canal de la familia, con el privilegio de siempre de poder acompañarle y compartir con cada uno de ustedes. Estamos iniciando nuestra programación en el día de hoy para desarrollar dos temas muy importantes de cara justamente a la celebración de la Navidad. Navidad con Esperanza es una actividad espectacular que se estará desarrollando próximamente, y también hoy vamos a estar hablando sobre el ministerio deportivo, la misión que tiene la comunidad evangélica a través del mundo de los deportes. De todo esto vamos a estar hablando en el día de hoy. Por eso también vamos a estar entregando este material que ya aparece en pantalla entre todas las personas que se comuniquen con nosotros enviando su nombre y los 3 últimos números de su documento al 11222. El corazón de un deportista, devocionales diarios para un rendimiento óptimo. Este material puede ser suyo gracias a la gentileza de Reflexión, Música y Libros. La modalidad: enviar su nombre y los 3 últimos números de documento de identidad. Pasemos ya rápidamente a compartir con nuestros invitados en la noche de hoy. Está aquí junto a nosotros Javier Zárate. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Realmente es un privilegio poder estar aquí de vuelta con ustedes y compartir aquello que a nosotros nos gusta, que es el tema de los deportes. Y más todavía con la visita de varias personalidades del mundo del deporte que se dan cita a un encuentro aquí a nivel país. Es así. De todo esto vamos a estar hablando, mis amigos. Vamos a saludar también a nuestro invitado en la noche de hoy en la parte musical, Darío Vargas. Vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Buenas noches, es un gusto. Pastor, buenas noches. El gusto es mío. Gracias por la invitación y, bueno, encantado de estar aquí para compartir el programa. En instante vamos a escucharte también. Bueno, Javier, pasemos un poco a conocer a nuestros invitados. Está con nosotros Michelle Windsor, a quien damos la cordial bienvenida. Michelle, ¿cómo estás? Bienvenida. Good, thank you. Está muy bien. Excelente. Está también con nosotros Gabriel Zárate, ¿verdad? Sí. Del Ministerio Deportivo. Kim Bale, el que está aquí. Sí. Kim, bienvenido. Welcome. You're welcome. Nice to meet you. Thank you. Ok. Gusto en conocerte, gracias. Un placer también. Está también Sam Pitt. ¿Qué tal, Sam? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y bueno, por lo menos habla un poquitito español. Sí. ¿Está? Ok. Bueno, Javier, ¿cuál es el motivo de la visita de nuestros amigos en esta noche? Misiones a través del deporte. Ajá. Ellos vienen con 2 equipos, uno masculino y otro femenino, para tener partidos amistosos con equipos locales, pero también para dar clínicas deportivas, especialmente ayudando a las iglesias locales. Ajá. En el alcance de su comunidad, de su barrio, a través de clínicas deportivas. Vamos a estar específicamente trabajando con niños hasta 14 años y ellos están especializados en lo que es esto. En este caso, Michelle, ¿cuál es tu actividad? ¿En qué área del deporte te estás dedicando últimamente? ¿Cuál es tu especialidad en este caso? What is your activity in New Zealand? What is the activity you do with the sports? I've played soccer since I was 11. Juego fútbol desde que nací prácticamente. At the moment, I play for Three Kings United and for Auckland Women's. Ahora está jugando para Auckland femenino, que es un equipo profesional de allá. ¿Eso es en Nueva Zelanda o Estados Unidos? En Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Excelente. ¿Y hace cuántos años tenés? How old are you? I'm 19. It's my birthday today, actually. Tiene 19 y hoy es su cumpleaños. Ah, qué bueno. Entonces, congratulaciones, felicidades, y que Dios te bendiga ricamente. Entonces, ¿cuántos años de vida profesional tenés? How old has your career been? For how long have you been playing football? Since I was 11.
Desde que tiene 11 años, 11 o sea, años. serían 8. Comienza a estudiar ahí. Muy bien, las actividades que se van a desarrollar en este caso, ellos traen todo un equipo completo de fútbol femenino, pero también masculino. Es así, son realmente personas que se han venido preparando, no es la primera vez que hacen este tipo de tour. Ya vinieron a Argentina, Chile, este año toca Brasil y Paraguay, y para el año que viene tiene programado otras actividades. Y siempre ayudando a las iglesias, siempre a través del deporte que les gusta a la gente. ¿Cuál es la función de Sam en este caso dentro del grupo? ¿El entrenador, coach? Sam... No, perdón, sería Kim. Kim Claro. es el director del equipo de Soccer Plus. Ajá. Es el que moviliza a los jóvenes, el que coordina a todos ellos y de alguna manera hace las dos funciones, jugador y entrenador. Qué bueno. Es un poco difícil, Kim, manejar un grupo de personas para, en este caso, estar desarrollando la misión a través del deporte. Is it difficult to manage a amount of people to develop the sport ministry? It's not difficult because No I es have a good difícil team. porque tengo un buen equipo. It is difficult to organize Es from the difícil beginning. organizar desde el principio, Once we have the team there, pero cuando tenemos el equipo, it's very enjoyable. da gusto realmente trabajar. ¿Cuántos países han recorrido aquí en Sudamérica específicamente? How many countries did you visit here in South America? On this mission, this is our second country. Before we were in Brazil. En esta misión, este es el segundo país, antes estuvieron en Brasil. Excelente. ¿Y cuántas personas están trabajando con usted actualmente ahora? How ¿Han many venido? people there is working with you right now? How many people came here to Paraguay? We had 17 in Brazil, but 2 had to depart, and now we will have 16 in Paraguay. Tuvimos 17 en Brasil, pero 2 tuvieron que irse y ahora tenemos 16 acá en Paraguay. Excelente. Y bueno, ellos van a estar desarrollando también las clínicas deportivas. Vamos a hablar más sobre este material, pero vamos a escuchar también a Darío Vargas. Darío, ¿cuál es el tema que vas a compartir con nosotros en esta noche? El tema que voy a compartir ahora se llama Precioso Amor y espero que le guste. Adelante, te escuchamos. De pronto un silencio agobió mi corazón. Mis canciones se han quedado en el olvido hasta que un día tu voz yo alcancé a oír, tu abrazo, tu aliento me llenó. Precioso amor, preciosa luz que mis ojos vieron, a ti clamé y oíste mi voz. Te seguiré y solo a ti correrán mis pasos, siempre serás mi Señor y mi luz. Hoy que estoy contigo, ya no tengo más temor. Has sanado mis heridas, libres soy y tan solo anhelo vivir bajo tu amor. No te alejes, Señor, moriría si no estás. Precioso amor, preciosa luz que mis ojos vieron, a ti clamé y oíste mi voz.
que mis ojos vieron, a ti clamé y oíste mi voz. Te seguiré y solo a ti correrán mis pasos. Siempre serás mi Señor y mi luz. Precioso amor, preciosa luz que mis ojos vieron, a ti clamé y oíste mi voz. Te seguiré y solo a ti correrán mis pasos. Siempre serás mi Señor y mi Siempre serás mi Señor y mi luz. Excelente, excelente. Gracias, Darío. Vamos a tenerte también en los otros bloques. Señores, vamos a una breve pausa y ya estamos de regreso con todos ustedes. El tradicional 2 trocitos de madera estábamos disfrutando ya aquí a la introducción de este bloque, mis amigos, y entrando en ese espíritu navideño. 11222 para que se comuniquen con nosotros desde cualquier telefonía móvil, lo pueden hacer enviando su nombre y los 3 últimos números de su documento, y así se podrán ganar este libro muy interesante, gentileza de reflexión, música y libro, que se titula El corazón de un deportista. Es un devocionario del deportista. Entre todas las personas que se comuniquen con nosotros en el día de hoy, será el acreedor de este material, gentileza de reflexión, música y libros. Está también con nosotros Sam Pitt. ¿Él es jugador? Sí. ¿De fútbol? Sí. Ok, ¿en qué puesto estás jugando? Haciendo. ¿En qué puesto? ¿Qué pues? En el centro del campo. O sea, ¿centro delantero? Sí. Ok, excelente. ¿Hace cuántos años que estás en el mundo del deporte, diríamos? Empecé cuando tenía posible 6 años. Ajá. Y todo el tiempo desde. ¿También integrante de Nueva Zelanda o eres de Brasil? Juego solamente en Nueva Zelanda. Sí. Solamente allí estás jugando. Sí. Excelente. Bueno, Javier, la actividad que ustedes van a estar desarrollando, ¿va a haber un lugar central donde van a estar? ¿Cómo va a ser esto? No, en realidad vamos a estar trabajando en 4 ciudades diferentes: San Lorenzo, Capiatá, Luque y Limpio, donde por la mañana vamos a estar teniendo clínicas deportivas con los niños del barrio, especialmente en la zona de las iglesias, ¿verdad? Cerca de las iglesias, en este caso Nueva Vida, Iglesia Menonita Nueva Vida en San Lorenzo, Piedra Viva en Capiatá. Camino a Luque vamos a estar también cerca de la iglesia Ibagarapé, y en Limpio, en un anexo de la iglesia de Manuel que tiene allí. Eso sería por la mañana. Por las noches tenemos partidos amistosos. Ah, sí, ya concretados. Claro, donde ahí ellos son los que van a estar jugando. Por ejemplo, mañana de la noche estaríamos en Capiatá. Mañana miércoles estaríamos en Capiatá. El jueves estaríamos jugando en el Colegio Concordia contra el Deportivo Concordia. El sábado a la noche también estaríamos en Fanáticos sobre la avenida Boyani, ¿verdad? Y así son varios encuentros que se están teniendo justamente. Excelente. Michelle, para vos como mujer y una oportunidad también única de estar involucrada en lo que es justamente el fútbol, pero también una posibilidad de compartir tu fe en Jesucristo. Your faith in Jesus Christ. In New Zealand, football is very popular En among Nueva Zelanda, girls. fútbol es muy
un deporte muy popular entre las mujeres. So there are good opportunities Entonces hay muchas y muy buenas oportunidades to play at a high level. de jugar en un nivel alto de fútbol. Here in Paraguay, our team is made up of girls and boys. Acá en Paraguay nuestro equipo está compuesto por hombres y mujeres And we all play together in the same team. y todos juegan juntos en el mismo equipo. And Kim gives us equal opportunity to share our faith when we're playing with the kids and when we're visiting places. Y Kim nos da las mismas oportunidades tanto a varones como mujeres de compartir nuestra fe con los chicos cuando estamos en los diferentes encuentros deportivos. Eso es algo muy especial, Kim, y más aún porque That's es como something special. llevar el evangelio y utilizar en este caso el deporte como una vía de comunicación. Use the sports as a way to share your faith. Yeah, the reason I set the ministry up in the first place was La razón because por la cual yo creé este ministerio so many people speak the al language of principio football. es porque todo el mundo habla el idioma del fútbol. And speaking the language of football opens the opportunity Y to speak the hablando language of the gospel. el idioma del fútbol te abre la oportunidad de poder compartir el evangelio. And this has given us many opportunities in many countries around the world. Esto nos ha dado muchas oportunidades en diferentes países alrededor del mundo. Y qué gozo ha de ser para vos, Kim, haber organizado un evento, haber traído gente de otro país, compartido, pero ver gente convertida, gente que ha tenido la oportunidad de que sus vidas sean transformadas por el poder del Evangelio. Surely it's a joy for you to be able to share your faith with the kids, but also to see how many people is coming to the faith, is coming to know Jesus through sports. Yeah, my two great passions in life are football and Mis dos evangelism. grandes pasiones en la vida es Jesucristo y el evangelismo. So there's nothing more exciting than seeing young people responding to the Entonces gospel. no hay nada más emocionante que ver a chicos conocer a Jesucristo a través de los deportes. Excelente. Javier, ¿algún número telefónico que puedas compartir con nuestra teleaudiencia para que aquellas personas interesadas, iglesias también interesadas en aprovechar esta oportunidad, aprovechar estas clínicas deportivas, pueden hacerla contigo? Sí, al 0981-1030-25, 0981-1030-25 pueden contactar con nosotros y les vamos a indicar dónde vamos a estar teniendo las clínicas deportivas, especialmente apuntando a los barrios y tratando de ayudar a las iglesias a través de los eventos que ellos hacen. O sea, el deporte no es un deporte, un encuentro deportivo en sí, tiene una función, una misión también. Sí, hoy a la mañana tuvimos un lindo encuentro donde solamente fuimos a jugar con la pelota y en un ratito se juntaron 15 niños alrededor nuestro y tuvimos la oportunidad de jugar y también de compartir un testimonio y una lección de la Biblia, ¿verdad? Con ellos. Y muchos de ellos hicieron la oración de fe con nosotros y esperamos que pasado mañana estén de vuelta con nosotros. Así que Excelente. ¿Y los lugares donde van a estar? ¿Podríamos repasar nuevamente? sí, la Plaza San Felipe, en el barrio San Felipe, que está en San Lorenzo, al costado del CEMTA, los días lunes, miércoles y viernes, y los días martes y jueves vamos a estar en Capiatá, kilómetro 16, cerca de la iglesia Piedra Viva. El sábado vamos a estar en Luque, cerca de la iglesia Ubagarapé. Y el lunes por la mañana vamos a estar en Limpio, en el anexo de la iglesia Emanuel, que está en Limpio. ¿Estas clínicas deportivas son gratuitas o tienen Son un costo? totalmente gratuitas. Totalmente gratuitas. Sí, totalmente gratuitas, totalmente abiertas, no solamente para gente de iglesia, al contrario, es para todos los chicos. Porque sucede algo muy interesante ahora. Terminaron las clases y los niños no tienen nada que hacer. Ese es el gran dolor de cabeza de muchos padres de Y familia. bueno, ahí estamos nosotros con el deporte. Y la iglesia puede aprovechar, ¿verdad? Porque puede haber un espacio ahí, porque la mayoría de las iglesias tienen un buen patio, un buen lugar y pueden hacer unos encuentros deportivos. Es así. Y aprovechar también para tener a los niños allí. Aprovechar para eso y invitarlos también de paso para los programas de Navidad que Sí. ya se vienen. Y más aún los padres van a estar más que agradecidos. Yo también. creo que sí, totalmente. Porque en vez de tenerlo en casa allí, viendo tele, jugando jueguitos, Sí. que vayan a hacer algo sano. Algo sano, algo divertido y por sobre todo,
algo que después puede cambiar su vida, conociéndole a Jesucristo. Así mismo. Javier, un abrazo, agradecido por siempre. Muchísimas gracias por la oportunidad. A todos nuestros invitados también, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Señores, tenemos que ir a una breve pausa. A la vuelta seguimos hablando sobre otro tema más aquí en Dios con nosotros. Navidad con esperanza. Excelente. Muy bien, gracias Darío por compartir con nosotros. ¿El título de la canción? Fue por tu cruz. Fue por tu cruz. Fue por tu cruz. ¿La otra canción era? Precioso amor. Precioso amor. Y en este caso, la cruz de Cristo hoy está centro. Así mismo. Excelente, vamos a tenerlo otra vez nuevamente a Darío Vargas compartiendo con nosotros en otro bloque más aquí en Dios con nosotros. Bueno, ya en la introducción del programa habíamos tenido en la viñeta de presentación de este bloque aquellas canciones navideñas, el ambiente navideño que es característico a este mes de diciembre. Por ello, está compartiendo con nosotros en la noche de hoy como invitadas especiales en el marco de Navidad de Esperanza. Se trata de Verónica Neufeld del Ministerio Jesús Responde al Mundo de hoy. Verónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Darío. Contenta de estar aquí
para compartir un poco sobre este gran evento Navidad con Esperanza. Y parece ser gran evento porque están esperando aproximadamente 10.000 niños, tengo entendido. Sí, así es. Estamos esperando esa cantidad y todos los otros que quieran sumarse también, ¿verdad? Aparte de la gente de los comedores. Muy bien, vamos a estar hablando y detallando sobre esta actividad. Vamos a presentar también a Perla Aguilar del Ministerio Jesús Responde al Mundo de hoy también. Perla, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Darío. Estoy muy feliz de compartir con usted en este día. Y una actividad bastante especial, Navidad con Esperanza. Así mismo, Navidad con Esperanza. ¿Cómo es que nace este nombre? Creo que es la segunda vez que están haciendo. Es la segunda vez. Hace 2 años se realizó la primera edición de Navidad con ¿En Esperanza. el marco del Bicentenario? No, un año antes. Un año antes. Sí, fue frente al Cabildo. Ajá. Sí, fue con un coro de 1000 voces de niños y el teatro del Pesebre Viviente frente al Cabildo. Fue espectacular también. Sí, todos los medios de comunicación se dieron cita también y se hicieron eco de esta actividad. Y nace Navidad con Esperanza. Sí, así es. Y esta vuelta estamos en el Jardín Botánico este sábado 15. Sería de día, ¿verdad? Aquella vez fue de noche. De noche, sí. Y ahora sería de día para compartir un día con todos los chicos de los comedores. Como saben, trabajamos con los comedores sociales. Y la invitación en un comienzo fue para todos ellos, ¿verdad? Para que tengan una oportunidad de festejar la Navidad con esperanza. Ok. Ahora bien, Perla, juntar a todos estos niños, ¿cuántos comedores son los que están atendiendo en este caso Jesús Responde al Mundo de hoy? Estamos con 350 comedores. 350 comedores. Así mismo. Y un promedio de chicos por... 22.000 niños. 22.000 niños. Así mismo. Dar de comer. Yo soy padre de familia, tengo 4 hijos y sé lo que significa dar de comer a 4 hijos. Sí. Pero aquí 22.000 niños. ¿Pero este comedor es diario o cómo es? Sí, algunos están trabajando todos los días, de lunes a lunes. Hay algunos que están trabajando solamente los fines de semana, algunos una vez a la semana, según las posibilidades que algunos están teniendo para poder ofrecerle a los niños los alimentos. Una logística impresionante es la que debe manejar para poder atender a 22.000 niños. Así es. Es un promedio de 200.000 platos de comida al mes. 200.000 platos de comida al mes. Sí, eso es lo que es un promedio, ¿verdad? Y viene de nuestro país. La mayor parte, el 80% viene de gente de nuestro país que dice yo creo, ¿verdad? Yo creo, yo quiero darle una esperanza a estos chicos, ¿verdad? Y nosotros le proveemos el arroz, el fideo, las verduras secas y leche, un poco de galletita, ¿verdad? Y ahí es donde el barrio se moviliza, las mamás, las señoras de los barrios, y es loable ver que tanta gente está haciendo algo por nuestros niños, ¿verdad? Excelente. Aparte de todas las malas noticias, podemos ver cada día que la gente se moviliza, que hay gente que quiere salir adelante y estos chicos que le das un plato de comida y te dan el corazón. Excelente. Verónica, ¿y por qué el Jardín Botánico? El Jardín Botánico, bueno, uno porque miles de estos chicos jamás se fueron al Jardín Botánico, ¿verdad? Nunca tuvieron un día en familia. Nunca tuvieron un día de campo, nunca festejaron la Navidad y es un lugar muy espacioso, ¿verdad? Porque aparte de ir a cantar y de un teatro va a haber competencias, deporte, de fútbol, de carrera bolsada como le llaman, y un montón de juegos organizados así para los chicos, ¿verdad? O sea que no es que van a ir, van a estar parados y después salen y se van otra vez. No, es todo un día, es desde la mañana, desde las 8 de la mañana hasta que quieran retirarse, las 2, las 3 de la tarde, ¿verdad? Es pasar el día en familia, con la familia que ellos tienen, que son la gente de los comedores, ¿verdad? Porque muchos están sin familia, sin padres, sin algunos madres. Están en España, en otros países, ¿verdad? Algunos ni le conocen, son chicos de la calle, ¿verdad? Y esa es la parte de la gran familia que queremos mostrar ahí, que es la familia de Dios también. Sobre todo, presentar el plan ahí de salvación, la esperanza para estos chicos, ¿verdad? Que hoy no tienen, ¿verdad? Que no pidieron venir al mundo ya sin nada, ¿verdad? Y hacer un poco de dignidad. Somos nosotros los grandes los que podemos hacer algo. Y estamos a puertas de eso. Esto es el sábado. Este sábado, sí. Muy bien, vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta venimos hablando más de Navidad con Esperanza, actividad que se desarrolla este sábado. Ya volvemos.
Mis amigos, seguimos en Dios con nosotros a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Navidad con Esperanza, no se olviden, Jardín Botánico, este sábado, imperdible esta actividad. Bueno, también es imperdible esta oportunidad que ustedes tienen de ganarse este material, gentileza de reflexión, música y libro, que se titula El corazón de un deportista. Son devocionales diarios escritos por Matt Stover. Este material puede ser suyo tan solo si envía su nombre y los 3 últimos números de su documento al 11222. 11222 para adjudicarse este material. Bueno, Perla, compartimos un poco la actividad. Ya Verónica nos ha anticipado un poco los juegos que van a estar teniendo, pero el desafío también no solamente es organizarlos, traerlos, sino que darles seguramente un almuerzo, me imagino, y tal vez una merienda, ¿verdad? Así mismo, estamos contando con una torta de 500 kilos. Una torta de 500 kilos. Sí, realmente para compartir con ella en ese momento, y es realmente una responsabilidad de todos de poder apoyar este evento, con poder llevar algunos alimentos y compartir con los niños. Permítanme preguntarles un poco, y tengan la libertad en responder sí o no. ¿Esta torta de 500 kilos es una donación o ustedes lo preparan? Es una donación. Es una donación. Sí, ¿Y ustedes están abiertos para recibir otra torta de 500 kilos también? Estamos abiertos, nunca está de más. Hay chicos que sueñan con una torta, ¿verdad? Sí, realmente. Y a mí, si hay alguien aquí en la teleaudiencia que quiere donar otra torta de 500 kilos, bienvenido sea. Muy bien, entonces ya va a aparecer el número telefónico de la Fundación Jesús Responde al Mundo de Hoy, que es la organizadora en este caso de este evento. ¿El teléfono? 963-565. 963-565 para que aquellas personas que quieran estar apoyando. ¿Y qué otras cosas, actividades más en cuanto a la recreación que puedan estar teniendo los niños? Y como ya estuvo comentando Verónica, vamos a tener un espacio deportivo, vamos a tener también una galería de arte donde van a estar exponiendo los chicos sus trabajitos que estuvieron realizando el transcurso del año. También estamos teniendo un momento que es el Festi Niños, que es en la hora central de a partir de las 9 hasta las 10. Ajá. Es donde realmente queremos que todos participen, que todos estén involucrados en ese momento, porque va a estar Totil y sus amigos, va a haber teatro, payaso, y va a ser algo inolvidable en ese. Me imagino, si con 10.000 niños podemos estar juntando. Pero Navidad con Esperanza nacía con un coro de voces. Sí. ¿Va a haber también eso? Sí, un coro de 1.200 voces. 1.200, superan en este caso las 1.000 en este caso. Aproximadamente, sí, con los chicos de los comedores que están hace meses ya ensayando 5 músicas navideñas y van a estar ahí a full. Espectacular. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de todo esto, nos imaginamos lo que va a ser, ¿verdad? Sí. Todo lo que va a representar. Pero detrás de todo esto hay meses de trabajo, meses de oración, meses de sacrificio, meses de estar llamando para pedir apoyo y todas esas cosas, ¿verdad? Sí, así es. Demasiado mucho trabajo ahí detrás, ¿verdad? Es enorme el equipo que está trabajando, ¿verdad? En todas las áreas, para toda la logística. Pedimos ayuda a los bomberos, Policía Nacional, Policía Municipal de Tránsito, primeros auxilios. Hay muchísima gente que nos está apoyando. Todo eso se suma para que este evento sea especial, ¿verdad? Y se haga realidad. Y se haga realidad, ¿verdad? Un sueño, ¿verdad? Que estos chicos puedan pasar ahí. Y sobre todo también todas las y los voluntarios que están en los comedores, ¿verdad? Que son los que van a traer a los niños, les van a cuidar a los chicos y les van a volver a llevar, ¿verdad? Las empresas de colectivos que nos dieron rebaje o que apoyaron y todo eso son gente que nos apoya, ¿verdad? Excelente. Así es. Excelente. ¿Y la actividad en ese sentido va a ser a partir de qué hora, Perla? A partir de las 8 de la mañana. 8 de la mañana. Así mismo. Ok. Y no tenemos una hora exacta donde se termina. Es para que realmente los chicos puedan disfrutar del jardín, porque el Jardín Botánico, porque muchos realmente no conocen y es su primera vez y van a querer estar descubriendo todo. Recorriendo todo. Sí. Manejar a 10.000 niños se necesita también por lo menos el 20% de voluntarios. Sí. ¿Cómo están con eso, Verónica? Estamos
en primer lugar buscando, llamando, ¿verdad? Todos los que siempre nos han ayudado, los ujieres, los famosos ujieres, ¿verdad? Que están siempre ayudando, y aparte de la gente de los comedores que traen un adulto por 7 niños, ¿verdad? Ah, ya, de esa forma están organizados. Sí. Un adulto por 7 niños en Sí, este caso. entonces esos serían también algunos voluntarios. Aparte, todos los otros voluntarios que estarían cumpliendo la función de ujieres, de señalización, de cuidar, para repartir cosas también y todo eso, ¿verdad? Así que si hay gente interesada en ayudar de esta manera, también puede comunicarse y sumarse a este gran proyecto. Es decir, la oportunidad de acompañar y apoyar este evento se puede dar de 2 formas. La primera es donando, diríamos, aquello que realmente los niños pudieran necesitar, y siendo voluntario o voluntaria. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que podrían hacer aquellas personas que dicen, bueno, yo tal vez no pueda donar 500 kilos de torta, pero quiero donar otra cosa? ¿Cuál es la necesidad en ese sentido? Y necesidad siempre hay, ¿verdad? Sí. O sea que si quieren traer alimentos no perecederos, algo así, ¿verdad? Siempre pueden comunicarse a esa línea que aparece en pantalla para donar lo que tienen, ya sea tiempo, ya sea dinero, ya sea víveres, ¿verdad? También invitamos a toda la gente que está interesada en conocer este trabajo que empezó hace 7 años con 10 comedores. 7 años, 10 comedores. Hoy, después de 7 años, tienen 350 comedores y más de 22.000 niños. Sí, así es. 200.000 platos por mes. Así es. Y si hay alguien de la teleaudiencia que está interesado en conocer esto y de repente se va para mirar cómo es, qué es lo que ellos hacen, cómo es pasar un día con estos chicos, ¿verdad? Y se interesa después en apadrinar un comedor, también sería una bendición, ¿verdad? O sea que tiene varias facetas el evento. Es uno, darle una esperanza a estos chicos, que pasen un día espectacular, inolvidable en el Jardín Botánico. Y otro es mostrar a la sociedad que hay gente que está haciendo algo por los chicos, que hay gente que está trabajando cada día y que es loable lo que hace. Y algo muy interesante también que hay que rescatar, porque justo en esta semana aparecía una lista de fundación y ONGs que trabajan con niños que tienen un presupuesto del Estado, pero a veces hasta escandalosamente abultados. Y ustedes en ese sentido del Estado no reciben absolutamente nada. No. Pero están haciendo tal vez muchas más cosas que una ONG o una fundación, con todo el respeto que pueda merecerse cada una de ellas. Sí, pero no estamos cerrados, así que si alguien nos Si el Estado quiere apoyar, ¿verdad? Bienvenido. Ahora bien, ¿cuál es la motivación de trabajar tanto, la motivación de preparar un evento de esta envergadura, Perla? Y realmente es el amor a los niños, de darles esa esperanza, de poder compartir con ellos realmente lo que ellos necesitan, ¿verdad? Porque estos niños tienen mucha carencia de amor, tienen mucha carencia de atención y de compartir unos con otros y que se puedan conocer y también que puedan ver que hay realmente personas adultas que se preocupan por ellos. Excelente, mis amigos. No se olviden, este sábado a partir de las 8 horas, el encuentro en Navidad con Esperanza. Vamos a una breve pausa y ya estamos de regreso.
sea mi socorro. Al abrigo del Altísimo habitaré. Moraré bajo la sombra del Omnipotente. No vuelvo atrás, contigo voy hasta el final. Si tu mano conmigo está, ¿quién es contra mí? No vuelvo atrás, a la meta proseguiré. Mi sustento tú serás, tu gracia me bastará. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No lo vuelvo, no lo vuelvo, no lo vuelvo atrás. No lo vuelvo, no lo vuelvo, no lo vuelvo atrás. No, Excelente. Muy bien, gracias Darío por compartir con nosotros. ¿Hace cuántos años en la música? Y ya de los 16 años, Ajá. más de 15 años. Ok, excelente. ¿Es tu primera producción? Es mi primera producción, ¿Se titula? Precioso Amor. Precioso Amor. Así ¿Cuántas es. canciones están en él? Son 6 canciones. Ok. ¿Dónde se puede conseguir? ¿En todas las librerías o todavía no sacaste al mercado? Todavía no saqué al mercado. Excelente. Pero muy pronto. Vamos a esperar el lanzamiento entonces. Así es, pastor. Ok. Muy pronto. Gracias Darío por compartir con nosotros. Un gusto, pastor, a la orden. Ya. Encantado de estar aquí nuevamente. ¿Quieres aprovechar para enviar un saludo de repente a tus familiares, amigos? De hecho que les debo un saludo a todos mis compañeros del Centro Médico Bautista, un saludo a toda mi familia, amigos que me están mirando. Y bueno, pastor, una vez más encantado de estar aquí. Ok. Y a las órdenes. Excelente. Muchas gracias. Un abrazo, Darío. Mis amigos, seguimos aquí en Dios con nosotros, compartiendo. Darío Vargas nos ha deleitado con 3 preciosas canciones en la noche de hoy. Aquí estamos con el tema en este bloque, Navidad con Esperanza, actividad que se desarrollará este sábado a partir de las 8 horas, Verónica. Sí, 8 de la mañana. De la mañana. Sí, Aclaremos eso, ¿verdad? Sí, 8 de la mañana. No se suspende por mal tiempo. Y esperemos. Vamos a decir que va a ser uno de los Va a mejores ser días que un tengamos. día espectacular. Sí. Y le decimos a la gente que se va a ir también que lleve su sombrilla por el sol, ¿verdad? O kepis, para sentarse de repente en el pasto o algo así. Van a haber sillas también, pero por si se esparcen. Y que vayan preparados para pasar un día espectacular, inolvidable. Excelente. Ahora bien, la oportunidad también para que otros jóvenes puedan sumarse a este grupo tan grande de voluntarios, Perla, está abierta también la posibilidad. Así mismo, está abierta. Pueden llamar en la Fundación Jesús Responde al teléfono que está saliendo en pantalla para que ellos puedan comunicarse y decir yo he visto el programa y quiero servir en tal cosa. Entonces ahí están las puertas abiertas. Excelente. El desafío que quieras dejar, Verónica, a todos nuestros televidentes para que puedan sumarse a este gran evento, por decir así, mega evento infantil. Sí, es un mega evento infantil, ¿verdad? Navideño. El desafío es que seamos parte, ¿verdad? Seamos parte del cambio. Somos nosotros los adultos los que podemos hacer algo por estos chicos, ¿verdad? Ellos no pueden hacer nada más que vivir la vida que les toca. Y nosotros podemos cambiar el destino de ellos con una palabra de esperanza, con un poco de amor, con un poco de atención, que ese mensaje de esperanza que es Jesús, ¿verdad? Y le animo a todos, ¿verdad?, de que puedan ser un agente de cambio ahí en el lugar en donde está. Y si no saben cómo ser un agente de cambio, llámenos y les enseñamos cómo abrir un comedor en el barrio. Curso rápido, sí, ¿verdad? así mismo es, ¿verdad? Y no solamente aquellos que quieran abrir, ¿verdad?, esos comedores, sino aquellas personas que quieran ir a observar y decir, vamos a ver un poco cómo trabajan esta gente y después involucrarse también, pero apoyando para que eso sea una realidad. Así es, están bienvenidos, ¿verdad? La gente que de repente siente en el corazón apadrinar, de repente no pueden ellos hacer la comida, servir, atender, pero tienen un poco de dinero para apadrinar un comedor.
también es una gran bendición. Son 4 millones de guaraníes anuales Anuales. para un comedor. Ah, miren un poco. Buen presupuesto, Es ¿eh? un buen presupuesto. Pero y un comedor es tiene posible. 50 niños mínimo. Ah, miren. A 50 niños usted le ayuda con un 4 millones al año. Al año, sí. Al año. Una ofrenda en un año de 4 millones va a estar alimentando a 50 niños Durante prácticamente un año. durante todo el año. Sí. Muy buena inversión. Perla, ¿el desafío que quieras dejar también? Y que realmente todos se animen a poder participar y ser parte de este gran evento que va a ser único y le vamos a estar esperando. Excelente. Muy bien, mis amigos, el nombre de la persona ganadora en este caso es Alberto Leguizamón. Alberto Leguizamón se hace acreedor, en este caso, del material que tenemos aquí, gentileza de Reflexión, Música y Libros. Los últimos números de sus documentos son el 693. 693. Alberto Leguizamón se ha hecho acreedor de este material, gentileza de Reflexión, Música y Libros. Bueno, el agradecimiento de haber compartido con nosotros, Verónica, y también tomarse el tiempo para venir aquí y que estemos todos en este sábado ahí acompañando y viviendo esa gran fiesta de fin de año, la fiesta de Navidad con esperanza. Así es, muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá y esperamos contar con todos ellos. Excelente, Perla, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Mis amigos, tenemos que ir cerrando nuestro encuentro en la noche de hoy. Fue un placer poder acompañarles. Si Dios así lo permite, nos volveremos a encontrar en la próxima cita, por supuesto, a través de Red Guaraní, el canal de la familia. No se olviden, Navidad con esperanza.